José Manuel López Campos es presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco Servitur. Es arquitecto por la Universidad Iberoamericana y la Universidad Autónoma de Yucatán. Ha sido miembro de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios y fue parte del Consejo de Nacional Financiera de 2013 a 2015. Actualmente es miembro de la Fundación del Empresariado Yucateco, de la Unión de Crédito de Comercio, Servicios y Turismo del Sureste y de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida. José Manuel López Campos, muchas gracias por estar aquí con nosotros en línea directa. Se llega a un acuerdo de infraestructura, un acuerdo nacional de infraestructura que el sector privado fundamentalmente dice, le entramos 850,000 millones de pesos. ¿Por qué en este momento, por qué hasta ahora se llega a este acuerdo nacional? Bueno, se había estado hablando de las intenciones y del interés de invertir de la iniciativa privada desde principios del sexenio. Recordarás que en junio hubo un acuerdo en el que se estableció no solamente montos, sino porcentajes del Producto Interno Bruto que se requerían de incrementar para que se alcanzaran los niveles de crecimiento y desarrollo que plantea el Plan Nacional de nuestro país. Lo que se buscó con este acuerdo que se firmó hace unos días, más que se firmó, que se presentó hace unos días, es dar la certeza sobre los proyectos que ya están en el punto de llevarse al cabo de manera inmediata. ¿Cuáles son los proyectos que ya tienen la viabilidad completa, tanto en la tramitología, en los permisos, autorizaciones, como también en asuntos tan delicados como el impacto ambiental y desde luego que cuenten con el financiamiento por parte del sector privado? Ante el presupuesto de egresos de la Federación, en el que está claro que los montos de inversión son insuficientes para alcanzar los niveles de desarrollo a los que se plantea, se requiere de un acompañamiento de la necesidad privada. En este caso se está privilegiando la inversión privada nacional, pero desde luego que va a quedar abierto también a la inversión privada, a la iniciativa privada con inversión extranjera. Esto de primero entrar con inversión nacional exclusivamente privada es, digamos, un acuerdo de orden político con el propio presidente de respaldo al proyecto, con la necesidad precisamente de generar el mensaje primero de que es viable la inversión en el país, que ha quedado, pues ahí están los números, atorada durante este primer año de gobierno. Yo creo que más que una decisión política es una decisión económica. O sea, para que pueda haber inversión, que es lo único que puede generar crecimiento y en consecuencia del desarrollo al que anhelamos, se requiere de certidumbre. El hecho de tener un acuerdo con el titular del Ejecutivo Federal, ya con montos, ya con proyectos, descritos, puntualmente, el catálogo que se presentó, no solamente señala cuáles son los proyectos y su ubicación, también señala los montos y quiénes son los que están haciendo estas inversiones. Entonces, esta certeza en la realización de los proyectos es parte de lo que se requiere para generar confianza a todos los posibles inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Eso es por una parte. Y por otra parte, en función del estancamiento al que te estás refiriendo, efectivamente hay que acelerar el paso. Para poder recuperar esto, pues es un año en materia de crecimiento, que se ha pasado prácticamente en un estancamiento. Lo que se necesita es apurar el paso y en este sentido, el compromiso de las partes es de lo más importante, estar quienes invierten, quienes representan a las organizaciones empresariales que estuvimos presentes allá, y también el titular del Ejecutivo y las secretarías de Estado más directamente relacionadas con el tema. Uno de los objetivos de este acuerdo es precisamente eliminar las trabas o dificultades que se pudieran presentar y ser un facilitador del gobierno. Lo que siempre hemos dicho en Concanaco Servitur, el gobierno debe ser un facilitador de la inversión y debe de generar los incentivos suficientes. Este tema de los estorbos burocráticos, hay un compromiso, pero para eso habría que desmontar una serie de trámites y de actitudes que no son de esta administración, vienen por supuesto de mucho tiempo atrás.
cómo hacerle, porque una cosa es sí, yo te ayudo y te aseguro que no vas a tener ningún problema, pero ahí están los empresarios chicos, medianos, en menor medida los grandes porque saben cómo arreglársela, cómo le hacen para tener la garantía de que este tipo de trámites, no solamente quizá los federales son un poco más fáciles de arreglar, pero los locales, estatales, es un verdadero martirio para el empresario. A mí me gustaría recalcar una frase que ha utilizado el presidente, pues, si no lo mencionó en este acuerdo, lo ha mencionado anteriormente, que la burocracia es un elefante reumático al que tenemos que empujarlo entre todos. Y el acuerdo es básicamente eso, cómo empujamos a ese elefante reumático que está impidiendo que avancemos a la velocidad que se requiere. Esa sería una de las dos cosas que pienso. Yo creo que este acuerdo tiene que ir permeando en los estados y en los municipios. O sea, como bien mencionas, no basta la voluntad federal, ni siquiera la disposición de las secretarías de Estado del gobierno federal, sino se requiere también de una manera complementaria estados y municipios que participen en esto. Y pues déjame decirte que los proyectos que se presentaron fueron 147, pues están también clasificados por regiones. Hay 45 que serán para la región centro, 49 para el norte, 42 para el sur-sureste y 11 que son transversales, o sea, que son multirregionales. O sea, que sí se va a requerir también del apoyo. Ahora, estos son los proyectos que ya tienen la viabilidad, que ya están, o sea, en posición de poderse llevar a cabo. Se van a ir presentando nuevos proyectos y también a mí me gustaría, ahorita aprovechando esta conversación, Erra, mencionar dos aspectos muy importantes. Estos son los grandes proyectos, o sea, o parte de los grandes proyectos. También se van a presentar en enero ya proyectos que están relacionados con otros con 4 temas que no estuvieron contemplados de manera, o sea, no fueron en su totalidad. Estamos hablando de los proyectos de vivienda, estamos hablando de los proyectos de energía. O sea, en esta presentación no se presentaron proyectos de energía y de vivienda, pero tampoco se presentaron proyectos complementarios, o sea, se presentaron solamente algunos cuantos proyectos de turismo, en donde se espera una inversión de montos similares a estos o mayores y que ya están en proceso, y los proyectos también de salud. De salud, no solamente, o sea, y no me refiero solamente a la inversión pública, sino la coinversión con la iniciativa privada y los proyectos que pueden salir de la propia iniciativa privada. Estamos platicando con José Manuel López Campos, aquí en Línea Directa. José Manuel López Campos, hablabas de los proyectos que no entraron aquí, por eso hubo algún tipo a veces de diferencia en los números. El tema energético y el tema de salud, ¿por qué se dejaron para enero? Son temas fundamentalmente el energético, tanto en energía en hidrocarburos como en electricidad, temas que en el momento en que se logre llegar a un acuerdo de cómo converger entre la visión del gobierno y de la iniciativa privada, de generar un verdadero boom, te diría yo, de inversiones y de crecimiento, porque de alguna forma le generarían una confianza enorme, no solamente a un empresariado nacional, sino a capitales extranjeros. Bueno, estos proyectos tienen una característica que los diferencia de otros que se vayan a presentar posteriormente, como los que las mencioné ahorita de energía y de salud. Estos proyectos son 100% de iniciativa privada, o sea, no tienen participación de estatal. Los proyectos de energía necesariamente tienen que estar vinculados por la Rectoría del Estado, con el gobierno federal, y los proyectos de salud por las políticas públicas de la misma manera. Esos proyectos van a ser los que se presenten posteriormente, pero también al día siguiente o el mismo día de la presentación de este acuerdo se expuso las políticas públicas de vivienda, que también estaba pendiente, y se tenían que alinear los proyectos que están ahorita en elaboración de manera total con la política pública de vivienda para el sexenio. Estamos conscientes de que la vivienda es el motor de la economía, lo mismo que el turismo, y también que eso te dinamiza a
Bueno, en estos dos casos te diría que pues, la vivienda impacta directamente a cerca de 40 ramas industriales y el turismo es como se refieren los empresarios del ramo, donde se captan el peso que mejor se distribuye, más incluyente. Tampoco están incluidos la totalidad de los proyectos por al revés. O sea, diríamos que solo unos cuantos proyectos de turismo se presentaron porque estos 147 proyectos son de infraestructura y también van a haber proyectos que no son de infraestructura, que son de servicios o que son de atención directa. El tema de la banca como un instrumento de apoyo, hace unos días el señor Carlos Slim decía, no es que la banca puede prestar todavía una mayor cantidad. Esta idea de detonar un crecimiento con una banca que todavía les preste más, hay unos que dicen, bueno, pues sí, pero para eso necesitamos tener no solo las garantías, sino un crecimiento que nos permita de alguna forma pues tener la certeza de que eso se puede pagar, o sea, de que sea rentable. Bueno, en esos términos es interesante de señalar que en este momento a nivel internacional y también nacional hay más recursos que demanda para proyectos concretos. Incluso estamos pasando por las tasas más bajas a nivel internacional. Las de México no están precisamente entre esas. Pero bueno, también están relacionadas con el riesgo país y con otro tipo el costo de captación y la bancarización. México tiene solamente el 37% de la población con posibilidades de acceder a la banca en ese segmento. Hay países que tienen el 99% de la población bancarizada. Hay que trabajar también en la inclusión financiera, aunque es tema para otra plática. La inclusión financiera creo que también va a ayudar mucho a poder detonar inversión por la disponibilidad de los recursos a menores tasas y con mayor facilidad. Y aquí hay que hacer un paréntesis para señalar que en todo esto que estamos hablando no hemos hablado de las pymes. Y las pymes tenemos que tenerlas en cuenta. O sea, las grandes empresas, o sea, generan el 23%, inciden en el 23% del Producto Interno Bruto, claro, con los proyectos más espectaculares. Pero los 4.500 millones de unidades económicas de pymes generan más del 50% del Producto Interno Bruto. O sea, tenemos que pensar como un país que además con que en ese sentido van las políticas públicas del gobierno federal de apoyar a los que menos tienen, pues tenemos que incluirlos, tenemos que incentivarlos y tenemos que hacerlos que se sumen en dos procesos: mayor formalidad en la economía y mayor productividad. Y para eso presentaremos propuestas concretas de Concanaco en 2020. Estamos hablando de la necesidad, digamos, de que este tipo de inversión y de proyectos no se queden solamente en la inversión de los grandes, sino que puedan finalmente bajar a la escala de los pequeños y medianos que de alguna manera han quedado en muchas ocasiones separados de la cadena productiva y no tienen el beneficio de la derrama económica. Bueno, con los pequeños y los micro también, los MIPYMES, sucede lo que ha pasado geográficamente en el país. Hay un rezago en la posibilidad de crecer al ritmo de los grandes. Sí. Así como sucede con el sur-sureste y también sucede con las MIPYMES respecto a las grandes empresas. Y para que el país pueda crecer armónicamente se necesita una mayor inclusión, tienen que participar todos. O sea, no podemos tener un país o dos países, el México del norte y el México del sur-sureste. O sea, tiene que haber una mayor integración. Y hay algunos aspectos como el de la energía que mencionamos que queda fuera, en el que no es posible que hayan dos estados que todos están en el sur-sureste que no tienen gas natural, que es un detonante para poder captar industria y para poder generar energía a menores costos. Ahora, en esta planeación o en echar a andar este tipo de proyectos, muchos ya estaban detenidos por falta, digamos, de certeza sobre lo que pasaba. Esto es un banderazo de salida para terminar algo y para comenzar el resto del sexenio invirtiendo en algo más. Por supuesto.
este primer año de gobierno, que estamos a punto de llegar al año de gobierno, ¿no? De la elección, pues ha sido un año de grandes cambios. La transformación ha sido un cambio de régimen que no de administración. Y en esos grandes cambios ha habido incertidumbres que se tenían que ir definiendo a efecto de poder, generar la atracción Pensemos que esta curva de inicio, esté llegando a un punto de inflexión en el que podamos hablar de inversiones con certeza jurídica, con certeza en los tiempos, en los plazos, con certeza en el apoyo del gobierno federal y de los estados y municipios. Y en ese sentido poder ser más incluyente. México tiene todas las condiciones necesarias para que pueda crecer a los niveles a los que aspiramos, pero no son las suficientes. Y eso creo que el primer gran paso es este acuerdo en el que se plasma la voluntad tanto del Ejecutivo Federal como de los empresarios para juntos en gobernanza, poder invertir y generar las condiciones de desarrollo a las que tenemos que hacerlo juntos. Estamos platicando con José Manuel López Campos, aquí en Línea Directa. José Manuel López Campos, el tema, sin duda alguna, de cómo, decía el secretario de Hacienda, darle un empujoncito a la economía con este tipo de proyecto de infraestructura, pues tiene que ver, es cierto, con lo que ya decías de estas grandes empresas que tienen la posibilidad de moverse, pero lo que han podido resistir las pequeñas y medianas empresas en el último año, en este año, también exige que se les incorpore de manera tal que sean, porque lo sabemos, las que generan una mayor cantidad de empleo. El tema del empleo es un tema complejo por el nivel de informalidad. ¿Cómo encadenar todo este proyecto de infraestructura con, por supuesto, un mayor crecimiento, pero con la idea de que, pues, en una situación económicamente difícil, pequeñas y medianas industrias estén en posibilidad no solo de subsistir, de resistir esta situación complicada, sino también de finalmente, ahora sí que montarse en este carro de crecimiento económico? Bueno, aquí yo creo que es multifactorial el tema. En primer lugar, tenemos que pensar en el contenido nacional. Que haya un fortalecimiento de la proveeduría de lo hecho en México, que eso contribuiría mucho a aumentar la cadena de valor, hacia adentro del país, disminuir o sustituir en lo posible las importaciones. Con calidad y, por supuesto, competitiva, ¿no? Sí, por eso. Y para lograr que sea competitiva a nivel global, esta proveeduría también necesitas incluir en la cadena de valor a todas las pequeñas y medianas empresas. Para esto, yo te mencionaba al principio de esta charla, que también tenemos que pensar que un factor determinante es la inclusión financiera. Hay recursos disponibles, pero no hay accesibilidad para todos. Volvemos a lo si los bancos le prestan a quienes no necesitan el dinero, pues no están cumpliendo el propósito. La banca de desarrollo ya tiene ahora un mandato en esta nueva administración de que esté al alcance de las pymes, y hay que hacer la tarea para que se pueda aplicar correctamente y formen parte de esa cadena. Y con relación al empleo, pues sí, las pymes representan casi el 75%, claro, con el inconveniente de que una parte de esta está en la informalidad, pero es el 75% del empleo. Y con estos nuevos paradigmas de desarrollo de la 4.0, estamos hablando de que se automatizan los proyectos, se digitalizan los servicios, se simplifican los procesos y se te requiere de manos de obra. Y aquí es donde se tiene que voltear a ver qué es lo que México tiene que hacer para darle empleo a ese 1.300.000 jóvenes que año con año se suman a la población económicamente activa. No es lo mismo ocuparlos temporalmente, como este programa en el que Concanaco está trabajando de la mano con la Secretaría del Trabajo, de Jóvenes Construyendo el Futuro, que generar empresas. Entonces yo creo que uno de los pendientes de la administración actual es, generar emprendimiento, generar nuevas empresas
y voltear los ojos a los segmentos económicos que son más incluyentes en el empleo, como es el turismo. Decía el presidente de la República, no hay confrontación entre empresarios y gobierno, hay pues a veces diferencias con respecto a cómo hacerle, a cómo generar esto. ¿Cuál es el vínculo? ¿Qué es lo que pediría el sector empresarial, incluso ya con este tipo de acuerdo, al gobierno para el resto del sexenio? Yo creo que los grandes diferendos se dieron al principio de la administración y era de proyectos que se habían iniciado en la administración federal anterior. Independientemente del acuerdo o desacuerdo, más bien desacuerdo en las decisiones que se tomaron, pues yo creo que en este momento tenemos que apuntar hacia qué es lo que vamos a hacer con lo que actualmente tenemos. ¿Qué es lo que pediríamos? Que esto se realice en un espíritu de gobernanza, que así como este acuerdo en el que se suma iniciativa privada y gobierno federal, así podamos pensar que en el resto del sexenio se lleven a cabo las cosas, autoridades y empresarios, gobierno e iniciativa privada. Es la única forma de construir los escalones para el desarrollo que requiere nuestro país. Y tenemos una oportunidad de que se tomen en cuenta las posturas, posiciones y propuestas que hizo la iniciativa privada. Queremos ser más actores que espectadores. Queremos estar presentes en donde se toman las decisiones y ser parte de ellas. Se elaboró el Plan Nacional de Desarrollo. Ya está autorizado, ya es ley. Nos invitaron a los sectores productivos y a la sociedad civil en general a participar en un parlamento abierto, ejercicio que vimos con muy buenos ojos, pero se publicaron la ley casi sin cambiarle ni una coma. Esperemos que ahora siguen los programas sectoriales. Esperemos que los programas sectoriales recojan todas esas propuestas e iniciativas que van a ayudar a que el país pueda crecer a un mayor ritmo y con una mayor participación de la sociedad civil y de los sectores productivos. José Manuel López Campos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Línea Directa. Gracias, Tierra. Fue José Manuel López Campos, aquí en Línea Directa.